Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarles, bienvenidos, bienvenidas a este programa máster en argumentación jurídica con enfoque de derechos humanos. Me da muchísimo gusto saludarlos en esta tarde, ya casi noche, es temprano, pero bueno, parece que ya es un poquito más tarde con este horario. Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a retomar un poco lo que estábamos comentando la sesión anterior para ir avanzando con el tema de hoy. Quisiera mencionarles que al momento de hablar de la argumentación jurídica, hoy por hoy, como mencionábamos al doctor Manuel Atienza, estamos en la panacea del razonamiento jurídico. Alguien que se dedica a la ciencia jurídica, que no utilice la argumentación, está totalmente ya obsoleto, está totalmente fuera del contexto de vanguardia en el conocimiento, en el aprendizaje, en la estructura del razonamiento jurídico de hoy en día. Comentábamos lo complicado que era definir todo lo que conlleva la ciencia jurídica, que si son normas, que si estamos hablando de valores, de principios, de justicia, bueno, todo lo que conforma el orden jurídico, y que para efectos de lo que se ha hecho consenso a nivel mundial, atendiendo como tomando como base la argumentación jurídica, señalan que la argumentación es lo que debemos de entender a hoy por hoy como el conocimiento jurídico. ¿Qué es el derecho? Argumentación. ¿Cómo vamos a entender el derecho? A través de la argumentación. Y estábamos comentando la semana pasada, no sé si recuerdan un poquito en el contexto de un cuadro sinóptico muy general, donde hablábamos de racionalidad, hablábamos de epistemología, hablábamos de interpretación y finalmente de la argumentación. Recordando un poco la racionalidad, acuérdense, utilizar la razón. Todos tenemos inteligencia, de hecho se dice que el hombre es un ser racional. Bueno, en ese supuesto, si el hombre es un ser racional, pues obviamente utilizamos la razón. Y la razón es el manejo adecuado de la inteligencia. De esta manera, en la medida que utilicemos nuestra inteligencia y en la medida que podamos utilizar nuestras potencialidades, vamos a entender mejor la dinámica de lo que está pasando hoy en la ciencia jurídica y de lo que está pasando en el controversial este esquema de complejidad de los derechos humanos. Hablábamos entonces de la epistemología, que es la ciencia que estudia el conocimiento. Necesitamos tener conocimientos básicos, esenciales. Por supuesto, digo, todos los que están en este foro, entiendo que ya con conocimientos jurídicos al respecto, unos más, otros menos, pero bueno, les recomendaría, si me permiten la observación, desde un diccionario jurídico. Recuerdo que hace muchos años estaba el diccionario del maestro Rafael de Pina. Si lo pueden conseguir, es una obra de arte, lo edita por RUA, y cualquier diccionario jurídico, el de la UNAM, por ejemplo, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, tiene un diccionario jurídico muy interesante de conceptos de vanguardia que son el ABC que debemos de tener para que eso no genere interpretación ni argumentación. Lo que es verde, ahí sí no vamos a tener la menor duda, pero sí debemos partir de bases sólidas. Les voy a mandar también, terminando la sesión, no sé si ya lo tengan, pero una obra de arte que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, comentada recientemente por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Y se va artículo por artículo haciendo análisis de Eduardo Ferrer Magregor, de Héctor Fixamudio, de Lisur Arteaga, de Jorge Carpizo, en fin, de grandes constitucionalistas, artículo por artículo, con una gran interpretación y una gran riqueza de investigación que verdaderamente creo que les va a ser de gran utilidad. Entonces, me comprometo al terminar la sesión a enviarles esta parte de lo que es la Constitución comentada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Y bueno, tener esa base mínima, esa base. Siempre es importante cultivar nuestros textos. Hoy, con el mundo digital, creo que a muchos de la vieja escuela nos gustaba mucho tener nuestros libros, sobre todo estos bonitos que editaba por Rúa, de pasta dura, que eran muy bonitos y elegantes en las bibliotecas. Hoy por hoy les puedo decir
que gran parte, aunque nos cueste trabajo el adentrarnos a la tecnología, existen bibliotecas virtuales muy interesantes. Les recomiendo esta también, la del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Más de 10,000 libros que ustedes pueden bajar en PDF y que son una obra de arte, verdaderamente una gran joya y gran parte de la antología que les voy a estar haciendo llegar de los expertos que vamos a estar comentando, de los autores, de las posturas que, bueno, vamos a ir generando para que ustedes tengan el material correspondiente de los temas que se van a ir analizando. Entonces, tenemos la racionalidad, nos fuimos a la epistemología, ahora vamos a entrar a las dos mancuernas fundamentales que estábamos comentando, la interpretación y la argumentación. Acuérdense, interpretar o la hermenéutica, como se le llama, la hermenéutica jurídica, servirá para desentrañar el sentido de aquello que nosotros queremos entender. Entonces, si hablamos de la vida, por ejemplo, en temas tan polémicos como el aborto, o en temas tan polémicos como la eutanasia, o en temas de, pues no sé, malformación, cuestiones genéticas, cromosómicas, si hablamos de los embriones, todo este esquema de la bioética en relación a los embriones, temas muy, muy complicados, muy técnicos. Lo que yo les sugiero y decíamos que necesariamente ya el nuevo, vamos a llamarle conocedor, o el nuevo estudioso de las disciplinas jurídicas, tiene que ser un intérprete y tiene que ser un argumentador del derecho. Interpretar, desentrañar. Entonces, si ustedes quieren saber de algo, quieren saber de justicia, quieren saber de lo que es una resolución, lo que es, por ejemplo, el concepto de vida, o lo que es la dignidad humana, o lo que es una serie de palabras que normalmente nos vamos a una idea general, podemos sacar las interpretaciones que ustedes, el límite lo ponen ustedes, y el resultado, créanme que nos ha dado un gran resultado, tanto en argumentos ante tribunales como en argumentos de carácter de debate o en investigación, donde hemos cambiado radicalmente las posturas anteriores con este mecanismo que estamos viendo. Si yo hablo de vida humana, que era lo que decíamos un poquito la parte de interpretación, pues nos vamos a la ley, ¿no? La primera idea, a ver qué dice la Ley General de Salud, o a ver qué dice si hay algo en la Constitución, si hay alguna ley que hable sobre la materia. Pero bueno, ¿qué les parecería si nos vamos a un análisis médico? ¿Qué dicen los médicos en relación a la vida humana? Y si nos vamos a un análisis filosófico de lo que es la vida humana, y nos vamos a un análisis histórico de cómo se ha considerado la vida humana en tiempos de antaño, y si nos vamos a un aspecto comparado, cómo se considera la vida humana desde un punto de vista del ámbito internacional, de otros países, cómo se considera la vida desde un punto de vista ético, cómo se considera la vida humana desde un punto de vista religioso, ¿no? Entonces, alguna vez me dijeron, ¿cómo es posible que pienses interpretar un caso con un argumento religioso? Pues por supuesto, toda la ciencia, todos los conocimientos me van a servir para tener una idea de desentrañar que quiero estudiar. Por supuesto que mis argumentos no van a ser solamente religiosos. Voy a decir, es que la Biblia decía esto o el Corán. Sí, pero es un punto de vista de muchos. Vamos a poner algunos casos complicados para que vean cómo se pueden armonizar estas herramientas que estamos viendo. Y entonces, interpretar, vamos a desentrañar de todas las maneras posibles aquello que queremos conocer. Por ejemplo, derecho, por ejemplo, vida humana, por ejemplo, dignidad. Estamos trabajando en un programa de postdoctorado internacional en derechos humanos en el instituto y vamos a tener el cierre de la primera generación con la Universidad de Alicante en España, teniendo como integrante de honor al doctor Manuel Atienza. Y la sesión magistral dentro del Congreso Internacional que vamos a tener en España es sobre dignidad humana. Y Manuel Atienza ha trabajado años sobre la dignidad humana. ¿Saben las cosas tan interesantes que podamos sacar de la dignidad humana como un sustento para defenderlo ante los tribunales, para defenderlo ante la academia en investigación? Es del más alto nivel que se puedan ustedes imaginar. De hecho, por ejemplo, la interpretación teórica, ¿no? Doctrinaria,
Es muy interesante. Si ustedes agarran un libro, por ejemplo, del doctor Ignacio Burgoa, un libro de Fixamudio, ¿no? Por poner un ejemplo de los grandes maestros, por supuesto que le vamos a hacer caso, porque son personas que tienen un alto valor de investigación, de credibilidad, de estudios, de aprendizaje, de enseñanza, que cualquiera que lea este argumento que lo dio el maestro Ignacio Burgoa o el maestro Fixamudio, Jorge Carpizo, etcétera, le van a poner atención. No es contundente, pero es un elemento de muchos que nos van a ayudar a pensar un resultado que, créanme, le vamos a dar un giro totalmente independiente. Les platico también una postura filosófica muy interesante. Hoy por hoy existe la figura del repensamiento. Esta figura del repensamiento es una figura que se está utilizando mucho en Europa, sobre todo partiendo de lo que esto significa. Repensar es volver a pensar lo ya pensado. Y entonces la nueva teoría, las nuevas doctrinas, las nuevas posturas que se están dando en este siglo han sido el repensamiento de otros grandes autores. Si ustedes en sus clases han leído a Hans Kelsen, ¿no? Teoría pura del derecho y algunos otros textos, teoría pura del derecho. Cualquiera que conozca algo de las disciplinas jurídicas sabrá qué hizo y quién es Hans Kelsen. Pero hoy por hoy, enseñar el derecho partiendo de la postura kelseniana es una bomba, es algo totalmente incongruente y absurdo con una realidad actual. Kelsen ya es historia, pero necesitamos entender a Kelsen como una base de cultura jurídica. Hoy por hoy les podría decir que Kelsen es totalmente obsoleto. Tendríamos que hablar de autores que vamos a estar comentando aquí, como Ronald Dworkin, como Jürgen Habermas, como H.L. Hart, como John Rawls, como Stephen Toulmin, Chaim Perelman, Robert Alexi, Manuel Atienza, por poner algunos en la mesa, John Rawls, ¿no? El tema de justicia de John Rawls es de primer mundo. Entonces, estos son los grandes sabios contemporáneos que han revolucionado lo que para nosotros nos enseñaron que era casi una verdad plena, para hoy poder volverlo a estudiar, volverlo a analizar y volverlo a pensar. Y se han encontrado grandes ideas a raíz de cosas que no habíamos entendido. Entonces, esta figura del repensamiento es algo que ha cambiado mucho el entendimiento jurídico. Y bueno, entremos a la parte argumentativa. Vamos a hablar y a poner unos casos ahorita sobre la parte argumentativa. Si se fijan, vamos en un orden cronológico. Racionalidad, epistemología, número 1, interpretación, número 2, y luego, punto número 3, la argumentación. Una interpretación que no tenga un argumento no sirve para nada. Sería como en el caso de la antigua Grecia, cuando hablaban de los sofistas, de personas que hablaban y discutían y convencían sin sustento, no tenían ningún sustento. No debemos ni podemos ser sofistas, pensar que lo sabemos todo, pensar que nuestra opinión es la única, pensar que no podemos cambiar nuestra forma de analizar las cosas porque mi criterio es muy cerrado y no puedo ver más allá de 2 y 2 son 4, sino tengo que abrirme. Acuérdense que hoy por hoy opera el principio de la inducción. Tenemos una base particular y tenemos que generar ideas. Bien, entonces la parte argumentativa surge como el sustento de aquello que se interpreta. El sustento. ¿Con qué finalidad? De convencer, de justificar aquello que estamos interpretando. ¿Qué es lo que tienen que hacer los jueces? Justificar. Si dictan una sentencia, esto de la facultad discrecional, seguramente lo habrán escuchado. Es que el juez tiene su propio criterio, es que el juez tiene la facultad discrecional de resolver. Sí, claro, tiene esa facultad discrecional, pero no es objetiva. El juez no puede decidirlo porque es el juez y porque hoy amaneció de malas y dice ahora va a ser así. Tiene que tener criterios objetivos para llevar a cabo una resolución, para resolver o dictar un acuerdo o para efectos de un amparo o de protección de la justicia federal, algún tipo de análisis, etcétera, ¿no? Entonces, el juzgador tiene que justificar
justificar que la sentencia o la resolución está acorde a lo correcto, acorde a los principios de derecho, acorde, en este caso, a los derechos humanos. Por muy juez que sea, con todo el respeto que me merecen, por muy magistrados, jueces, ministros, todos nos podemos equivocar, todos los que tengamos una función específica de impartición de justicia, nos podemos equivocar, pero lo que no se equivoca es el razonamiento, lo que no se equivoca son los argumentos sólidos que podamos dar. Decíamos, es que si hacemos un debate de cuántos poderes existen en la Constitución, pues 1, 3, 5, algunos así como que empezamos a un poquito a la ya tradicional, son los 3 poderes. Pues no, si nos vamos a una interpretación constitucional, doctrinal, gramatical, el artículo 49 que señalábamos de la Constitución nos dice, el poder supremo de la Federación se divide para su ejercicio en ejecutivo, legislativo y judicial. Si yo lo entiendo, el poder supremo de la Federación es uno solo. ¿Qué interpretación puede llegar a tener? Constitucional, doctrinal, gramatical, ¿no? Al tener todo este contexto. ¿Y cuál va a ser mi sustento? ¿Cuál va a ser mi argumento? Oigan, para que vean que no estoy inventando, lean por favor el artículo 49 de la Constitución. Léanlo, verifiquen si es correcto lo que digo y entonces ahí va a tener una justificación, que sería como la especie de la prueba, ¿no? De la validez de aquello que yo estoy interpretando para sustentar este argumento. Así es como nace esta primera estructura de los argumentos en el caso judicial de justificar y en el caso de aquellos quienes ejercen esta vocación de defensa ya sea de una parte acusadora, de una parte acusada en un proceso cualquiera que este sea, civil, penal, laboral, mercantil, el que sea. Bueno, su función como defensor es convencer, no justificar, convencer. Yo le tengo que decir al señor juez, yo le tengo que decir al señor magistrado que yo tengo la razón, pero necesito convencerlo. ¿Y cómo lo voy a convencer? Dale una buena interpretación de todos los casos que pudiste investigar, dale los argumentos de cada uno de estos casos para que en este supuesto se tenga una valoración exhaustiva de aquello que yo quiero tratar de convencer. ¿Sí? Bien, esto es así como un pequeño repaso. No sé si hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta. Por favor, si hay algo, interrúmpanme. Si hay alguna cosa que no haya quedado clara o alguien quiere hacer algún comentario, por favor, adelante. Me pueden interrumpir en el momento que guste. Ahora bien, si vamos avanzando en esto, vamos a hablar del tema de los derechos humanos bajo una postura de razonamiento argumentativo. O sea, la finalidad es llegar hasta los derechos humanos, pero vamos a utilizar la argumentación como el caminito para poderlos entender y tener una posibilidad de razonamiento tal que ustedes puedan aplicarlo como, insisto, en la función que desempeñen como defensores, como notarios, como jueces, como magistrados, como investigadores, académicos, etc. Ustedes recordarán que existe el tradicional justnaturalismo, la escuela del justpositivismo. Ya ahorita estamos cayendo en lo que es el justnaturalismo positivo. A eso vamos. Justnaturalismo, derecho natural. Todos tenemos derechos por el simple hecho de ser personas. Por ejemplo, el derecho a la vida. Para justnaturalismo, todos tenemos el derecho a la vida. Todos, sin excepción alguna. ¿En qué momento se me limita el derecho a vivir? Cuando la naturaleza me diga, hasta aquí llegaste. Derecho natural. ¿Qué es lo que se decía de que el derecho natural tenía ciertos límites de validez? Y decían que era como una utopía. ¿Por qué? Porque simplemente es una carta de buenas intenciones. Es lo que tendría que llegar a ser, pero como no había sanción, entonces vamos a crear un derecho positivo, considerándose este como aquel en el cual
se requiere que exista un órgano que lo genere con normas sancionadoras, con normas que generen una regulación de una conducta en un lugar y en un tiempo determinado. Se crea el just positivismo. Pero pasando el tiempo, se empieza a analizar que hay una gran discordancia entre el just naturalismo y el just positivismo. Cada vez más el just positivismo se alejaba del derecho natural. Y entonces empiezan a surgir los derechos humanos como una idea de constitucionalizar, de someter a la parte de convencionalidad aquellos derechos naturales que no habían sido positivizados. Les recomiendo mucho, hay un libro de derechos humanos que edita el CIDE, Centro de Investigación y Docencia Económica, así se llama, Derechos Humanos. Si quieren, por ahí les paso, creo que lo tengo en electrónico, si alguien lo quiere, se los envío con mucho gusto, a reserva de que si lo pueden conseguir. Es una obra de arte, lo edita el CIDE, Centro de Investigación y Docencia Económica. Y es un estudio bien interesante de la diferencia de cómo surge el derecho positivo, cómo se va hablando de los derechos fundamentales y cómo vamos al paso de los derechos humanos. Si ustedes analizan la figura, es equívoco hablar de derechos fundamentales porque estaríamos limitando dentro del positivismo, de este positivismo general, que repito, queremos ir a un positivismo natural, a una idea más humana, digamos, del derecho positivo. Y entonces aquí, en este orden de ideas, surge la necesidad de hablar de que no todos los derechos están consagrados en la Constitución. No todos los derechos humanos están en la Constitución. Y los derechos fundamentales serían aquellos que están solamente constitucionalizados. ¿Qué pasaría si no estuviera un derecho humano en la Constitución? ¿Lo tendría o no lo tendría? En principio dirían, pues es que si no lo señala, pues no lo tengo. Pero ojo, acuérdense, me voy a regresar a la parte de interpretación. Antes la Constitución decía, te voy a otorgar garantías constitucionales. Ahora estamos hablando, te voy a reconocer tus derechos humanos. No sé si ven una diferencia abismal en esto. Una constitución jamás va a otorgar derechos, jamás. No es el hada madrina que llega y te dice, pum, ya tienes derechos. No, es una norma, la ley suprema, pero esa norma no te otorga esos derechos, te los debe reconocer. Y las palabras otorgar y reconocer son totalmente diferentes. Garantías individuales y derechos humanos, estamos hablando de dos cosas totalmente diferentes. ¿Sí? Entonces, en este debate que les estoy comentando, se da este devenir, ¿no? Un paso para transidir sobre aquello que se llamaban las garantías individuales, entraríamos a los derechos fundamentales de origen, que son los derechos humanos constitucionalizados, pero hoy por hoy tenemos que hablar de derechos humanos y el mecanismo para entender y lograr estos derechos humanos va a ser a través de la argumentación. El artículo primero de nuestra Carta Magna, principio pro homine, nos señala que todos tenemos estos derechos humanos, se nos reconocen nuestros derechos humanos, ¿no? Entonces, esto fue una gran transformación que nos da origen a entender un marco diferente de constitucionalidad, adentrarnos a un modelo de convencionalidad y algo muy importante. Aquí vamos a hablar ya de modelos argumentativos y vamos a hablar de razonamiento jurídico para poder entender mejor la ciencia jurídica en general, pero en particular el enfoque va a ser a los derechos humanos. Les recomiendo mucho revisar los trabajos del profesor Robert Alexi. Yo les voy a estar haciendo llegar algunos materiales de Robert Alexi, que sepan quién es. Todavía vive, ya es un señor ya grande.
para que ubiquen a lo mejor ustedes porque es así como, vamos a llamarle como el Luis Miguel de la argumentación, ¿no? Miguel Carbonell. Seguramente lo habrán conocido, las pláticas, las conferencias. Es inteligente Miguel Carbonell, es un hombre brillante, pero ojo, él lo que hace es analizar las posturas de Manuel Atienza, el jefe Manuel Atienza. Pero arriba de Manuel Atienza está Robert Alexi, que finalmente lo que hizo Atienza es traducir y entender lo que hizo Robert Alexi. Entonces, si hablamos de jerarquías, el rey de los reyes, el gurú de la argumentación en el mundo es el profesor Robert Alexi, vivo todavía. En un segundo nivel para Iberoamérica estaría el doctor Manuel Atienza. Él es profesor de tiempo completo, como les mencionaba, en la Universidad de Alicante. Y en México, pues quien lo ha manejado de manera más común es Miguel Carbonell. Bien, quisiera aquí hacer un análisis argumentativo basándome en los principios del profesor Robert Alexi. Robert Alexi dice, no solamente hay que argumentar, que era lo que decía hace un rato, como sustento. A ver, si me dices que existe un solo poder constitucional en México, dame el argumento, o sea, dame el sustento. Perfecto. El sustento, para aclarar lo que estoy mencionando, como mencionaba, artículo 49 constitucional. Ahí está. Tenemos un argumento para decirles, tengo la razón. Y si no me creen, compren una constitución, lean una constitución, busquen el 49 y van a ver que lo que estoy diciendo es correcto. ¿No? Entonces hay forma de comprobar, de evidenciar que lo que estoy comentando tiene un sustento válido. Lo estoy argumentando. Ojo, pero argumentar no es solamente información al vapor, sino hay que razonar a través de modelos argumentativos. Esto es lo fino de este programa, entender los modelos argumentativos. Y cada uno de los autores que vamos a estar comentando tiene una forma de razonar y de pensar diferente. Tienen distintos modelos argumentativos que me van a permitir a mí descifrar los grandes problemas, los grandes enigmas que se presentan hoy por hoy en el mundo del derecho y en el mundo de los derechos humanos. Primer punto, el profesor Robert Alexi habla que existen normas y principios. Aquí ahorita les voy a preguntar para que por favor por ahí sí puedan estar alertas. Veo que está Raúl Eduardo, está Mónica, está Juan Jorge, Héctor, Claudia, Carlos y bueno, somos los que estamos ahorita aquí presentes. Les voy a poner un caso para pedirles por favor que me ayuden a resolverlo. El profesor Robert Alexi habla de normas y principios para generar un modelo argumentativo. Un modelo argumentativo, si nos vamos a la estructura de qué es un modelo argumentativo, pues estamos hablando que es como una especie de sistema, método, ¿no? Para aplicar la argumentación. De eso se trata. Diferentes métodos para aplicar la argumentación. Y entonces Alexi dice, a ver, ¿qué está pasando en el mundo del derecho? Hagamos un razonamiento muy simple. Tenemos una constitución de primer mundo. Es una constitución que está considerada entre las mejores del mundo. Eso sí, ha sido reformada infinidad de veces y bueno, pues ya de 1917 a la fecha ya hubiéramos tenido 3 o 4 diferentes constituciones de las reformas que se han hecho. Pero en la parte esencial de los derechos humanos, en la parte dogmática, tiene cosas muy interesantes, ¿no? Habla del derecho a la vida, del derecho a la salud, a la educación, al salario, temas de libertad de expresión, etc., etc. Primera pregunta, Raúl Eduardo, si andas por ahí. Raúl, ¿por qué si tenemos una constitución, que es nuestra ley suprema, que es nuestra carta magna, donde nos da ciertos derechos, ciertas protecciones? Por ejemplo, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la educación, el derecho a un trabajo digno, etc.
Porque si tenemos esta regla suprema, al momento de ver la parte práctica, vemos que no es así. Vemos que no es cierto. Vemos que es otra realidad. No es cierto que todo el mundo tenga educación. No es cierto que todos tengamos derecho a la salud. No es cierto que todos tengamos la libertad de expresión. No es cierto. Hay muchos millones de personas de los cuales permanentemente se les violan sus derechos. ¿Qué está pasando? A ver, Raúl, si pudieras darnos una primera reflexión. Raúl, ¿andas por ahí? Sí, buenas noches. Adelante, Raúl. Buenas noches. En mi punto de vista personal, la verdad es que nos están cortando mucho de ese tipo de derechos que nosotros tenemos, ¿verdad? Hablamos a veces de la política, en ese sentido, tiene mucho que ver la cuestión de la política. La política aquí a veces las personas quieren decidir qué es lo que nosotros tenemos derecho, ¿verdad? Cosa que no es así, ¿verdad? Entonces, como usted bien lo dice, existe en la Constitución nuestros derechos, pero sí han sido bloqueados por ciertos individuos. Ok. De acuerdo. Muchas gracias, Raúl. Y bueno, adelante, Carlos, por favor. No te escuchamos, Carlos. ¿Quieres abrir tu micrófono, por favor? Tienes tu micrófono todavía. Ya, listo. Sí. Ok. Te decía que yo había visto hace ya tiempo, no más que no recuerdo mucho. Que tanto, había visto yo una jurisprudencia, una decisión de la Suprema Corte de Justicia que hablaba respecto de lo que tú estás manifestando, Sergio, en el sentido de que, bueno, pues ahí está, o sea, dice que la Constitución dice que todos los mexicanos debemos de tener derecho a una casa digna y que no la tenemos, ¿verdad? Y que tenemos que tener una educación digna y pues tampoco la tenemos. Y una serie de carencias que realmente nuestro país no las tiene, no las cumple de acuerdo a las expectativas de la Constitución, o sea, y hablaba esa jurisprudencia o ¿cómo se llama? Esa resolución hablaba de que nuestra Constitución hablaba de aspiraciones a los que tenemos nosotros como mexicanos derechos o expectativas de que pudiéramos el día de mañana tener todos ese tipo de derechos que ¿cómo se llama? Que nos marcan nuestra Constitución. Entonces ahí sí salió la Corte, se salió muy de la tangente, porque pues sí, tenemos 60 millones de mexicanos que no les damos de comer, ¿sí? Y no obstante que tienen derecho a una alimentación buena, ¿verdad? No les podemos dar un trabajo digno y remunerativo, ¿sí? Entonces, muchas veces los aspectos económicos, políticos de la situación de nuestro país no nos lo permite el cumplir con lo que aspira la Constitución respecto a todos los mexicanos que están en el país. Ahora, ¿qué está pasando? Los políticos actuales no respetan los derechos. Yo creo que ahorita es cuando menos los políticos han respetado la Constitución. Si algún derecho o alguna determinación o algún artículo de la Constitución va en contra de sus intereses políticos, los atacas y los estás ahí, ¿cómo se llama? Vulnerando. Siempre queremos aplicar la ley en los hijos de mi vecino, nunca queremos aplicar la ley en perjuicio de nosotros. Estamos viendo el caso muy clásico de ahorita de todos los problemas electorales, de que pues,
las leyes fueron reformadas en base a las peticiones de casi todas de Morena, y ahorita está impugnando mucho ese tipo de objeciones que ellos pusieron en su tiempo, ¿no? Creo que, por ejemplo, en el caso de Nuevo León, el que puso ese candado de que no fuera del mismo partido fue el mismo Samuel cuando era diputado. Entonces, ahora que se la quisieron aplicar a él, pues nunca quiso, ¿verdad? Entonces, yo creo que el día de mañana, el día que nuestros políticos entiendan que la Constitución es nuestra máxima carta de todos los derechos y obligaciones de los mexicanos, entiendan y respetan, vamos a tener un paso adelante. Independientemente que, como bien dijo la Suprema Corte de Justicia, pues sí son aspiraciones, son expectativas que todos los mexicanos tenemos. Sin embargo, no tenemos la capacidad económica como para llevar a cabo esas aspiraciones, esas expectativas que marca nuestra Constitución. No sé, este es mi punto de vista. Muchas gracias, Carlos. Y sí, das en un punto muy interesante, porque entonces lo que prosigue es que entonces cambien el texto constitucional. Digan, no todo el mundo tiene derecho a la salud, algunos cuantos tendrán oportunidad de esto. Pero si yo me pongo a leer, que era el caso que les decía de Juan Velázquez. Juan Velázquez, abogado defensor, 50 años en el litigio sin haber perdido un asunto, y decía, en un expediente de 10,000 páginas gané por una palabra. Por una sola palabra, un expediente que lo vi con lupa. Caramba, eso siempre ha sido como un parteaguas, porque entonces si la Constitución dice todos los mexicanos tenemos derechos humanos, todos, si yo me voy a una interpretación etimológica, una interpretación literal de la palabra todos, no admite excepción. Y entonces hay una gran contradicción. Yo puedo decirle, oye, es que el texto me está diciendo todos. Ese es el derecho que yo tengo. Pero si no lo voy a tener, entonces no digas que en México hay derechos humanos, sino algunas personas tendrán derechos, algunos podrán defenderse, algunos sí tienen la suerte de tener una educación, pero eso no conviene. Lo que conviene es ponerlo en la Carta Magna para que quien la lea, todo el mundo diga, caramba, este es el primer mundo. Y en la praxis empiezan ese tipo de circunstancias que tienen la razón, pero que no es culpa de los ciudadanos, que no tenemos la culpa nosotros de los buenos o malos gobernantes. La gente no entiende que los gobernantes son personas que nos representan, no toman sus propias decisiones, no deciden ellos individualmente por el pueblo. Ojo, sin tocar temas políticos, ¿no? Yo tampoco milito en ningún partido ni me interesa inclinar la balanza por nadie, pero siendo muy objetivo, debemos de saber que los gobernantes trabajan para el pueblo, no para enriquecerse ellos mismos. Y entonces empiezan a tomar decisiones, el pueblo es apacible, mientras menos educación, vamos a jalar a borregos, vamos a hacer lo que nos digan los líderes populistas y empezamos a caer en estas circunstancias para que no tengamos el don de pensar y de razonar y decir, oye, los derechos humanos no son pleitesías, los derechos humanos no son negociables, los tienes que cumplir. ¿Cómo le vas a hacer? No lo sé. Les voy a poner rápido perdón, está Claudia antes en levantar la mano. Claudia, te escuchamos. Gracias, doctor. No, pues creo que ya todo está dicho, pero yo creo que no cabe la menor duda de que la Constitución ha estado olvidada hasta últimamente, como que con los derechos humanos, cuando se reformó. Yo creo que ya cambió, pero yo me acuerdo que nunca en la vida, en mi casa se habló de la Constitución. Y bueno, no éramos una familia muy culta, pero bueno, íbamos a la escuela, ¿no? Entonces, yo creo que regresaría a una de sus oraciones primarias, doctor. Todo depende de la educación. Entonces, mientras más un documento como la Constitución que esté olvidada, es porque de veras la clase política ha sido pues muy fuerte, ¿no? Que la ha borrado.
De acuerdo, muchísimas gracias, Claudia. Gracias. De hecho, no, al contrario. De hecho, una anécdota que Claudia es egresada del doctorado en Derecho y algunos de los comentarios que en aulas hemos estado comentando, de un ejemplo muy claro. Mónica, ¿me puedes decir cómo me puedes explicar la palabra justicia? ¿Me la puedes explicar así sencillita, no en la definición teórica, sino a ver, explícame justicia? ¿Será posible que me expliques qué significa justicia? Justicia para mí es que las cosas se hagan bien, que cada quien tenga lo justo, bueno, justicia. Mitad y mitad, o sea, equiparado, no sé, algo así. Ok, no está fácil, ¿verdad? O sea, no es un tema muy sencillo que digamos, pero Séneca decía que justicia tardía no es justicia, hablando de la impartición de justicia. Hubo un caso que nos pasó, hacía esta anécdota con los alumnos del doctorado, de una mujer que fue a una junta de conciliación y arbitraje, enferma, necesitaba una indemnización que le estaba pidiendo a su patrón. Por todos los mecanismos procesales que habían, la junta dijo, mira, ¿sabes qué? No hubo acuerdo en esta audiencia y le vamos a señalar 4 meses después la continuación de la audiencia. Pero esta mujer no podía esperar. 4 meses podía ser decisivo en su vida. ¿Cuál fue la respuesta de la junta? Yo me lavo las manos. Estoy tan saturado de trabajo que hasta esa fecha te puedo dar la continuación de tu caso. Acudimos nosotros a promover un esquema argumentativo sobre el derecho humano del acceso a la justicia. Y era lo que le preguntaba a Mónica, oye, ¿será fácil hablar de justicia? No, pero si tratamos de entender que hay que darle a cada quien lo suyo en un esquema de todo lo que hemos aprendido, de buscar los mayores elementos para definir qué le corresponde a cada quien. No era justo que a esta mujer la pasaran 4 meses después con este caso en particular. Acudimos a un juzgado federal a defender y argumentar sobre todo el derecho humano del acceso a la justicia. Le dieron la fecha de la audiencia a la semana siguiente. Pongo este ejemplo porque hay que razonar y hay que exigir. Y entonces le dijeron a la Junta, oye, a mí no me interesa qué vas a hacer. Ese es el problema de los esquemas administrativos, de los casos que ustedes están llevando, buenos o malos, la estructura que tienen para resolver los asuntos. Pero en este caso, señalas la fecha, acomoda el lugar en una semana, y en una semana estaba teniendo ella nuevamente la reactivación de su caso. Derecho humano del acceso a la justicia. Séneca, justicia tardía no es justicia. Estoy dando un argumento filosófico de justicia en el sentido de que hay que buscar los mecanismos para razonar, aún en contra de aquellas grandes barreras. Siempre pongo como ejemplo la obra de Cervantes, de Don Quijote de la Mancha, cuando va el Quijote con los molinos de viento, los grandes gigantes que hay que vencer, ¿no? Bueno, esos grandes molinos de viento y estos grandes gigantes que decía Cervantes son las barreras que nos vamos a encontrar con gente que no conoce, que no sabe, que no entiende, que no utiliza la figura de los derechos humanos y que no es un no porque no. Díganme si es argumentativamente justificado que me digan, tengo mucho trabajo, no te puedo dar otra fecha. Al ciudadano, ¿qué diablos le importa si el tribunal tiene mucho o poco trabajo? Eso es problema del tribunal, ese es problema de las instituciones, ese es el problema. A lo mejor hay que hacer una reingeniería, a lo mejor por eso ya están pasando los casos al Poder Judicial, ¿no? Los laborales al Poder Judicial. Pero hay que exigir, pero exigir con razonamientos, con argumentos sólidos para luchar, insisto, contra estos molinos de viento. Entonces, si no es fácil lo que estamos preguntando, como esta parte de una simple palabrita que involucra al derecho y a los derechos humanos, como es el tema de justicia, Robert Alexy, me regreso al tema de Robert Alexy, nos da un modelo argumentativo muy interesante
que lo utiliza la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México y la Corte Interamericana de Derechos Humanos y algunos otros tribunales internacionales. Por eso Alexis es un referente como modelo argumentativo. Y él dice, a ver, vamos a entender que en el orden jurídico existen normas y principios. Las normas es ese ordenamiento legal que ya existe. Las leyes, los tratados, la Constitución, los reglamentos, todo eso entra dentro de la figura norma. Ah, pero hay otro ingrediente más, los principios, que son principalmente mandatos de optimización para que pueda llegar a cumplirse el objetivo de la norma jurídica. No sé si aquí con esta primera apreciación de lo que estamos señalando de Robert Alexis, pudiéramos tener una idea de cómo utilizar un primer argumento racional, interpretativo, para exigir que el derecho, que inclusive les hago un paréntesis, les recomiendo un libro que se llama El sociólogo como guardián del derecho. Lo tengo también, creo que en digital, se los hago llegar si alguien gusta, a reserva igualmente que lo compren, pero es un libro muy, muy interesante. El sociólogo como guardián del derecho. Los sociólogos estudiando qué pasa con el derecho. Y la conclusión de los sociólogos es que el derecho está agonizando en nuestro país, está en terapia intensiva, está convulsionándose el derecho en nuestro país. ¿Por qué? Porque no entendemos que necesitamos un cambio sistemático y radical para entender el orden jurídico, para razonar y resolver en base a un criterio más objetivo, sustentado en derechos humanos, en la justicia, en los principios. Necesitamos eso. Pero lo que decían los sociólogos es que estamos haciendo las cosas mal. Y voy a poner un ejemplo. ¿Qué sucede si, a ver, vamos a suponer, Héctor, ¿andas por acá, Héctor? Sí, aquí estoy. Héctor, oye, ¿tienes hijos chiquitos? Sí. ¿Sí? ¿Qué edad tienen tus hijos? 10 años, la más chica. Ok, 10 años, muy bien. ¿Podemos saber el nombre de tu hija? No por chismosos, pero para poner un ejemplo nada más. Claro, sí, se llama Valentina. Ok, llega Valentina y te dice, oye Héctor, fíjate que me voy a ir con mis amigas a una fiesta. Y tú dices, oye, pues bueno, ¿con quién vas y a dónde vas y, ¿no? ¿A qué horas llegas? Me dice, no sé, ahí te aviso, ahí te hablo por teléfono para que pases por mí ahí a la casa de mi amiga X que no conoces. Y bueno, tú le dices, oye, Valentina, pues fíjate que hay muchos riesgos, ¿no? O sea, finalmente le dices, te quiero aquí a las 10 de la noche, no, a las 8 de la noche, no sé, a lo mejor me fui muy tarde, a las 8 de la noche te quiero de regreso. Y resulta que no entiende que esa norma es por su bien. ¿Qué sucede si Valentina no llega a las 8? Pues seguramente la vas a castigar o la vas a regañar, ¿no? No cumplió. No va a entender el regaño. ¿Qué es lo que sucede con la norma jurídica en nuestro país? Las leyes están creadas para que en caso de desobedecerlas haya una sanción. ¿Qué sucede si yo no pago impuestos? Me van a sancionar. ¿Qué sucede si no verifico mi coche? Me van a sancionar. ¿Por qué verifico? Pues para que no me sancionen, ¿no? ¿Por qué pago impuestos? Para que no me sancionen. Pero aún así, el sentido, por ejemplo, el valor de la responsabilidad haría que sin tener una sanción se cumplan las normas. Si tú le explicaras a tu hija, oye, ¿sabes qué es peligroso? ¿Por qué? Porque mira, la ciudad ya es tarde, quiero saber, regresa temprano, y lo entiende, es diferente a poner una sanción porque no llegó temprano. Ese es el mismo caso que está sucediendo con el sistema jurídico. ¿Por qué existen? Fíjense, nada más como un dato especial. México, como país, es el número 1 en leyes. El que tiene más número de leyes en el mundo. Somos el país más legislado del mundo. Y esto, pues, no es ningún orgullo, al contrario. Porque si nos vamos a la premisa de que el desconocimiento de la norma no me exime de su cumplimiento, tenemos que conocer todas las normas, porque no puedo alegar
que no sé. Es que no sabía que hay un reglamento de tránsito, no sabía que hay una ley laboral, no sabía que hay un código civil. Pues lo siento, si no sabes, es tu bronca. Pero aquí en esta circunstancia, en otros países, que las normas se cumplen, hay un ingrediente fundamental. No existen sanciones o simplemente no existen leyes que regulen esa conducta. Y la gente se somete a esas reglas de conducta. No sé si me explico. En México existen normas que sancionan a quien tire basura y seguimos tirando basura. En Europa no hay reglas que sancionen a personas que tiren basura y la gente no tira basura. Dos cambios totalmente radicales. Y entonces, en ese orden de ideas decían, bueno, ¿qué es lo que está pasando con el sistema jurídico en nuestro país? ¿Deberíamos de quitar las sanciones? Y deberíamos de aplicar el sistema de convencimiento, de entendimiento, de razonamiento, para que entonces esté o no esté en una ley, esté o no plasmado en un tratado, en un decreto, vivamos en un orden que nos permita convivir como sociedad, pero sin tener que castigar como el único mecanismo ante el incumplimiento de una norma. ¿No? Hay el caso de una preparatoria, ¿no? Una preparatoria, jóvenes adolescentes, y hay una tiendita donde venden cosas, ¿no? Venden refrescos, papas, libros, plumas, alguna tiendita de una prepa. Pero la característica es que no hay nadie quien despache. Y todo tiene un precio. Entonces llega una persona y dice, quiero un cuaderno, vale 10 pesos. Agarra su cuaderno y ahí deja los 10 pesos. Quiero un dulce o quiero un refresco, vale 15. Agarra su refresco y deja los 15 pesos. ¿Cuál es el resultado? El 90% de los estudiantes dejaron el dinero sin que hubiera alguien que los estuviera cuidando. Un 10% se lo llevó, dijo, aprovechó la oportunidad, ¿no? Pues no hay nadie, pues me lo llevo. Pero fue un 10%. Pregunta, ¿qué valor estamos enseñando? ¿No? El valor de la honestidad, el valor del respeto, ¿no? Lo estamos enseñando con un 90% de personas y otro 10% que todavía hay que ver cómo podemos encarrilar para que podamos llegar al objetivo. Pero es pensar de manera diferente. Y entonces, Alexi dice, las normas son las leyes, pero para que estas leyes tengan una funcionalidad, necesitamos buscar los mecanismos de optimización para que realmente se cumplan. Estos son los principios. Quiere decir que las normas per se no sirven para nada. Las normas tienen que ir unidas a lo que él llama los principios, que son estos mandatos de optimización, repito, que son los mecanismos que se van a utilizar para que efectivamente se cumpla la norma. No sé si queda claro esta primera parte de Alexi. Es decir, ¿qué es lo que necesitamos? Aquí tenemos la Constitución y tenemos las normas. ¿Cómo las queremos hacer valer? A través de los principios. Todos los mecanismos que tengas a tu haber para que esa norma se cumpla. Si no, esa norma no tiene ninguna validez, no tiene ninguna legitimidad. Esa norma no sirve para nada, hay que tirarla a la basura. Una norma necesariamente va acompañada de este principio. Si nosotros en un argumento sostenemos el principio de normas y estos mecanismos de optimización que señala Robert Alexi en una sentencia, en un amparo, en un argumento, en un debate, les aseguro que van a tener un modelo argumentativo aceptado mundialmente de cómo poder entender mejor la racionalidad del orden jurídico, ¿no? Una norma per se no me sirve para nada. La Constitución teórica, dogmática, no me sirve para nada si no tengo la forma de hacerla valer, la forma de hacerla cumplir, la forma de que realmente se respete lo que dice esta norma. Y entonces hay que trabajar en esto, en los principios. Y este es el modelo argumentativo que nos señala primeramente Alexi. Es decir, hay que trabajar para que estas normas, para que estos
mecanismos verdaderamente funcionan, ¿no? Y entonces, ¿quiénes son los protagonistas de esta primera idea de la argumentación? Bueno, principalmente los jueces. Los jueces, me refiero a juzgadores en general, operadores del sistema, pueden ser fiscales, magistrados, secretarios, cualquiera que pueda estar inmerso en la función jurisdiccional. Existe la figura del jurilidismo. Esta figura, muy interesante, en la cual obliga a todos los juzgadores a aplicar forzosamente los derechos humanos. Existe una gran diferencia entre el derecho positivo y los derechos humanos. En México no tenemos tribunales de derechos humanos, tenemos tribunales de legalidad. Y es un caso totalmente diferente. ¿Qué sucede, por ejemplo, si tengo un proceso, me voy con el juez de primera instancia y me dice que no? Bueno, pues me voy con el magistrado. ¿Qué pasa si el magistrado local en segunda instancia me dice que no? Bueno, pues me voy al amparo. ¿Y qué sucede en el amparo si no me conceden el amparo después de haberlo litigado? ¿Qué hago? Todo esto se manejan ordinariamente en argumentos de legalidad, que la ley fulana, que el reglamento sultano, que algunos utilizan jurisprudencia, que si ustedes lo analizan, la jurisprudencia es interpretación que hace el Poder Judicial de las lagunas de la ley, pero es interpretación. Es un punto de vista, ¿no? Un punto de vista de ciertos juzgadores que nos pueden dar luz, pero no quiere decir que sea la única opción, ¿no? Por eso hay diferentes criterios. Entonces, la ley, la jurisprudencia, si es posible algunos tratados, y hasta ahí me quedo. Tribunales de legalidad. ¿Quién resuelve? Autoridades de legalidad. Muchos casos, ejemplos, han llegado a resolverse donde México ha dicho no, 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 y a nivel internacional dicen, por supuesto que sí. Uno de ellos, bueno, hay muchos, pero está el caso Rosendo Radilla, no sé si se han escuchado de estos casos emblemáticos a nivel internacional. Si no les paso la referencia, son casos que han llegado hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso Rosendo Radilla, pero un caso muy, muy sencillo, muy claro, fue el de Jorge Castañeda. Jorge Castañeda quiso ser presidente de México. En su oportunidad, cuando se quiso lanzar como candidato independiente, le dijeron no, porque la Constitución, a pesar de que dice que cualquier persona puede votar y ser votado, no existe un mecanismo adecuado para que tú puedas, sin cobijo de un partido político, llegar a ser presidente de México. No pudo. Y le dijeron, no, oye, pero ¿cómo no? Es que la Constitución lo dice. Pues no, primera instancia. Segunda instancia, amparo, no, ya te dije que no. Ah, bueno, ok. Se fue hasta la Corte Interamericana, ojo, de Derechos Humanos. Una Corte de Derechos Humanos. ¿Cuál es el derecho humano que estaba defendiendo? El derecho humano a la democracia, el derecho humano para votar y ser votado, el derecho humano de participar en la política de mi país. Y después de una serie de estrategias litigiosas, resulta que ganó el caso ante la Corte Interamericana, llega a la Corte Interamericana y le dice a México, porque somete parte de su jurisdicción a este tribunal internacional, y le dice a la Corte Interamericana, México, estás mal, estás violando derechos humanos, modifica, ya haz todo lo necesario para que esto no suceda. Así nacieron las candidaturas independientes en nuestro país, por un mandato internacional basándose en el caso Castañeda, donde él fue el primero que lanzó la pelota para decir, ¿cómo no? Yo quiero ser presidente y ¿por qué no me dejan? Tengo el derecho de votar y ser votado. Argumentación.
una argumentación en derechos humanos y me dieron la razón. ¿Qué es lo que está pasando? Que no existen estos esquemas de comprensión de todos estos derechos como deben de ser en sus máximas latitudes y nos vamos a mecanismos legales, a barreras legales, lagunas que existen en la propia ley. Entonces, todos los jueces tienen la obligación en México de defender y de actuar y de resolver en base a derechos humanos. Todos los abogados, los juristas, los investigadores, necesitamos argumentar y entender derechos humanos. Hoy por hoy tenemos que convertirnos, como ya les había mencionado, en intérpretes y argumentadores de estos derechos humanos. Esa es la gran tarea. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar de un caso fundamental. Dignidad humana, base fundamental de los derechos humanos, la dignidad humana. ¿Alguien ha oído hablar de las dos palabras dignidad humana? ¿Alguien en este foro me podría explicar qué entienden por dignidad humana? Dos palabras fundamentales para entender a la persona humana sujeta de derechos y obligaciones. No podemos ir en contra de su dignidad. Debe tener un trato digno, debe tener una forma digna de vivir, un salario digno. Se nos presenta constantemente la palabra dignidad y es la base fundamental, la dignidad, el respeto a la dignidad humana. ¿Qué es la dignidad humana? ¿Quién me puede decir en este foro qué entenderían por dignidad humana? Es que, ¿sí me escuchan? Sí. Es que, pues es muy subjetivo el concepto de dignidad humana, ¿no? Perdón por, pero yo he visto, en la, ¿cómo se llama? La televisión pues dignidad humana es el respeto a la persona tal como es, ¿no? Yo es lo que estoy entendiendo, ¿no? Es lo que deja, respetar a la persona con sus creencias y sus defectos y todas las cosas. Yo creo que eso tenemos que entender por dignidad humana. Desgraciadamente es un concepto muy subjetivo, ¿sí? Extremadamente subjetivo. Hemos tenido ejemplos ahí en la televisión de que hay políticos que le besan la mano al presidente o que se le ponen una referencia ahí al señor presidente. Entonces, si esos son nuestros gobernantes y la gente los ve en todo lo que da, pues, ¿qué podemos entender por dignidad humana, no? Entonces, sí, no sé, yo realmente si ahorita se esté entendiendo o que se tenga un concepto uniforme de lo que debe entenderse por dignidad humana. A mí me queda claro de que es el respeto irrestricto a la personalidad de cada persona, ¿no? Y respetarlo en sus ideas, en su forma de ser, en sus pensamientos, en su trabajo, en todo lo que contrae a una persona, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí es un respeto irrestricto hacia el derecho humano, como estamos viendo ahorita en estas pláticas que estamos sosteniendo. Eso es lo que yo entiendo por dignidad humana. Desgraciadamente, en esta era de la comunicación, que vemos muchos videos, vemos mucha interacción en diversas culturas de otros países, pues como que el concepto de dignidad humana hay un devaneo ahí, como que hay una confusión que pudiera crearnos a nosotros como personas. Claro, ok, gracias Carlos. Y bueno, aquí nos pones todavía otro gran reto, porque efectivamente es el respeto a la persona humana. Pero ¿qué es el respeto? ¿Alguien me puede decir qué significa respeto? ¿Entendemos qué es el respeto? ¿Alguien puede decir Sí, algo? Ajá.
Pues bueno, yo entiendo como el no atentar en contra de la, pues, de la probidad de una persona, de su salud, de su seguridad, de su persona. O sea, el no traspasar ese límite, ¿verdad? No llegar a ese límite en donde había por ahí un dicho, algo que dice que el respeto empieza o termina donde empieza el del otro, una cosa así, algo así, había una idea en ese sentido, pero creo que, pues sí, están ligados tanto la dignidad como el respeto, porque al final del camino en la dignidad es tratar de no sobrepasar esa esfera de derechos que tiene una persona o que se le debería de dar a una persona, ¿verdad? Entonces van de la mano uno con el otro, al menos eso. Sí, no, y tiene razón, y dijiste mucho eso, esa parte de los límites, esta parte de no transgredir, entra dentro de esta parte del respeto, y sí, como que vamos más o menos ubicando la palabra dignidad y entrando a lo complicado, ojo, lo complicado de explicar los valores universales o de explicar palabras que nosotros normalmente nos suenan muy sencillas, pero que en el aspecto argumentativo es bien difícil. Por ejemplo, ¿ustedes piensan que un secuestrador, violador, el peor asesino, se le debe dar un trato digno en una cárcel? Debemos de respetar su dignidad. La peor escoria que se puedan imaginar de la vida. Pues por ahí un principio que que dice que no podemos darle el trato igual a desiguales, ¿no? Pues yo creo que en todas las atrocidades que hemos estado viendo en los videos, yo creo que, mira, yo estoy de acuerdo con lo que anda haciendo Bukele, de estar metiendo a toda esa gente ahí a la cárcel, ¿verdad? Y estarlos tratando como ellos nos tratan a nosotros cuando nos secuestran, ¿verdad? Entonces sí, creo que ahí el hecho de pues que lo trates dentro de la normatividad de una penitenciaría, pues, yo creo que sí, no tienes por qué tratarlo como una persona común y corriente, ¿no? Tienes que tratarla con la fortaleza ¿cómo se llama? De que es la ley, ¿sí? Y con la fortaleza de un Estado, de que oye, tienes que portarte bien, ¿verdad? Ok, sí, es que son temas bien complicados, porque, por ejemplo, ahorita por lo que nos dice Carlos, hay una teoría del profesor Gunther Jacobs que se llama el derecho penal del enemigo, donde dice justamente lo que comenta Carlos. Oye, pues si es una escoria, si es una persona que ha irrumpido el orden social, ¿por qué yo sí le voy a respetar sus derechos cuando él ha violado los derechos de otros? ¿Por qué me piden que lo trate como persona si él lo que ha hecho es violentar los derechos y tratar indignamente a otros? Así eso es de lo que habla el profesor Gunther Jacobs en esta obra del Derecho Penal del Enemigo. Pero curiosamente esta parte que nos lleva a la argumentación es entender, más allá de lo que pudiera ser el sentimiento de venganza, de culpa, de enojo, de una persona que haya robado, que haya matado, que haya violado, que haya secuestrado, que haya hecho las peores atrocidades, porque ojo, estamos hablando de personas. Y uno de los atributos esenciales de la persona es que no se puede separar su dignidad humana. Jamás, jamás se puede separar. Pero ojo, hay que entender qué significa esta parte de dignidad humana. Y les pongo un ejemplo. Un preso en la cárcel, el peor asesino, ¿le tengo que dar de comer? Sí, ¿no? No le voy a dar caviar todos los días, pero ojo, tampoco le voy a dar comida descompuesta. Sería indigno. Un lugar donde hacer sus necesidades será parte de su dignidad. No le voy a poner un jacuzzi,
pero tampoco lo voy a exhibir en una letrina en la calle, ¿no? Esos son los extremos y el punto medio para decir, bueno, ¿le tengo que dar de comer? Sí, pero no lo voy a tratar como si fuera un hotel de lujo, pero tampoco lo voy a dar de latigazos o lo voy a esposar, como sucede en varios centros penitenciarios, ¿no? Que todavía los tienen en cloacas y no les dan de comer y los azotan y los violan y los golpean y bueno, así sea la peor escoria, entendiendo la parte de la dignidad humana. Y entonces, en un argumento filosófico, entenderíamos que la dignidad humana, hay dos tipos de dignidad humana fundamentalmente, la dignidad humana moral y la dignidad humana ontológica. Esta dignidad humana ontológica la tengo per se, por el simple de ser persona, nadie me la quita. Dame de comer, porque es una necesidad humana, ¿no? Dignidad moral. Si tú cometiste un delito, por supuesto que te voy a privar de tu libertad, te voy a restringir ciertos derechos. En ese sentido, sí hay una especie de equidad al momento de tener una persona en estado de privación de libertad, ¿no? Pero entonces tenemos estos fenómenos importantes para utilizar la razón y aplicar los derechos humanos, porque esas personas también tienen derechos humanos. Derecho humano a que lo alimentes, derecho humano a que tenga un lugar donde dormir, derecho humano al que tenga un lugar donde hacer sus necesidades. Esos derechos no se los puedes quitar, ¿no? Pero al parecer todo el mundo diría, no, pues es que no deberíamos de llamarle siquiera personas. Y entonces entra aquí otro argumento de carácter filosófico. Por ejemplo, en la persona humana existe lo que es la esencia y el accidente. La esencia, humanidad. Todos entramos dentro del género humanidad. Todos los que estamos aquí estamos dentro del género humano. Esa es nuestra esencia, género humano. ¿Qué son los accidentes? Las circunstancias de cada uno de nosotros. Nosotros no tenemos la culpa de haber nacido feos, bonitos, chaparros, de raza negra, con discapacidad o sin discapacidad. No tenemos esa culpa, ¿no? O sea, así nacimos y bueno, ni hablar. Un accidente sería una persona de raza negra. Ese es un accidente. ¿En dónde tenemos que entender este criterio de la esencia y el accidente? Esencia. Como decían en Estados Unidos, habían sentencias donde decían que las personas de raza negra no eran personas. No se les consideraba personas a los hombres, a los seres humanos de raza negra, ¿no? Toda esta cosa del racismo y demás, porque los veían diferentes, los veían como menor a la raza humana, ¿no? Era indignante pensar convivir con alguien de raza negra. Bueno, esa es la parte del accidente, que son los usos y costumbres o tradiciones o las características esenciales de cada sociedad. Pero jamás podemos ir en contra de la esencia de los seres humanos. Esa es una parte fundamental, ¿no? Ahora bien, si nos vamos a esta problemática que tenemos hoy día en la ciencia jurídica, es que tenemos un formalismo legal. Este formalismo legal ha sido una crítica del exceso, del uso excesivo de la norma sin razonarse, sin entenderse, sin aplicarse. ¿Ustedes creen que todas las normas jurídicas han tenido el suficiente tiempo de haberse razonado, pensado, analizado por parte desde el órgano legislativo hasta por su aplicación diaria? ¿Ustedes creen que ya nada más agarramos y las aplicamos? ¿O tenemos que pensarlas, tenemos que razonarlas? Hay muchas leyes que violentan principios de justicia a simple vista. Les pongo un ejemplo. El salario mínimo. ¿Ustedes creen que un salario mínimo cumpla verdaderamente con las necesidades de una persona para vivir? ¿Ustedes vivirían con un salario mínimo? ¿Perciben más allá de un salario mínimo? ¿Saben lo que significa mantener una familia con un salario mínimo?
y la ley dice que es lo suficiente. ¿No se les hace una norma injusta? ¿Una norma irreal? Con el salario mínimo puedo mantener a mi familia, puedo llevarlos a pasear, puedo darles de comer, puedo llevarlos a la escuela, puedo comprarles juguetes, ¿puedo hacerlo? No, no. Y sin embargo dicen que es lo justo. ¿Lo justo para quién? ¿Lo justo para los que ganan millones de pesos? ¿Será justo para ellos? Pues, ¿qué les importa? Pero el salario mínimo en la realidad es una norma totalmente desproporcional de lo que es el espíritu de que una persona pueda vivir con eso, ¿no? Entonces, existe un formalismo legal, un exceso, y entonces tenemos que pensar en el ser humano como el límite de la aplicación de estas normas, como el límite de la finalidad de la aplicación de estas normas. Aquí lo que han comentado varios expertos a nivel internacional es que para entender la argumentación, para resolver los grandes debates, ojo, tenemos que aplicar siempre un racionalismo moral. ¿Alguien me puede explicar qué entiende por racionalismo moral? Para aplicar una adecuada argumentación, necesitamos utilizar un adecuado racionalismo moral. ¿Qué será esto? Racionalismo moral. Dos palabras muy complicadas, pero que tienen toda la verdad absoluta del tema. Para argumentar, para entender, para poder disipar cualquier controversia derivado de cualquier área de la ciencia jurídica, en este caso, llegar a entender los derechos humanos, pero partiendo de una argumentación sólida, necesitamos un racionalismo moral. Carlos hablaba hace un rato, es que hay muchas cosas que pueden ser subjetivas, que si la dignidad y que si por acá, porque pueden tener diferentes formas de pensarse, y es cierto. Pero ojo, ¿de qué se trata este programa? De tener los suficientes argumentos para convencer o para justificar que lo que estamos diciendo es lo correcto. ¿Y qué es lo correcto? Está bien complicado, ¿no? ¿Qué es lo correcto y qué es lo incorrecto? Bueno, en la medida que vayamos construyendo una realidad, nos vamos a dar cuenta de quién es el que tiene la razón. El juez, mi contraparte, ¿quién tiene la razón? Y entonces los grandes tratadistas dicen, no, aplica el racionalismo moral. ¿Qué es esto? Los grandes debates se resuelven a través de un racionalismo moral. Tratemos de entender las dos palabras. Racionalismo, acuérdense que ya platicamos de esto, utilizar la razón, utilizar la inteligencia, utilizar este mecanismo cerebral que nos ayuda a analizar, a reflexionar, a pensar, pero ojo, siempre con un enfoque moral. Moral con esta parte, con esta visión axiológica. En otras palabras, dicen, para tener un adecuado sustento de cualquier debate argumentativo, utiliza la razón, pero esta razón aplicada siempre a los valores universales. De ahí que los derechos humanos, estos derechos, tiendan su sustento en la dignidad humana, basándose en los valores universales, y el Estado tiene la obligación de respetarlos. Esas son como las condiciones fundamentales. Pero un racionalismo, o sea, tengo que pensar, pero no solamente pensar, sino utilizar un equilibrio axiológico, utilizar los valores, el razonamiento y el valor, racionamiento y el valor. Voy a pensarlo en base a la justicia, en base a la equidad, en base al bien común, en base a la igualdad. Es así como debo de pensar, pero con una estructura que me permita aplicar la razón con un enfoque valorativo, tomando en cuenta lo que acabamos de mencionar, el respeto, la justicia, etc. Voy a cerrar esta sesión con... Sergio. Sí,
Fíjate que te voy a hacer una experiencia que tuve con una persona, en el sentido de que estábamos hablando de la moral. Y era una persona que había traído muchos problemas ahí, ¿no? Entonces, él decía que hablar de moral con el estómago lleno era muy fácil. Extremadamente fácil, ¿verdad? Porque traes el estómago lleno, tienes tú, ¿cómo se llama? La facilidad de comprar lo que tú necesites, de adquirir los satisfactores. Pero, ¿qué pasa con la moral cuando tienes el estómago vacío? ¿O qué pasa con la moral cuando no tienes el dinero suficiente para alimentar a tus hijos? ¿O qué pasa con la moral cuando ves que tu hijo está enfermo y que no tienes los recursos económicos para comprar las medicinas? Pues él me decía, ahí, y era una persona de la gente de la calle, ¿no? No crees que era una gente muy estudiada, ¿no? Entonces él me decía, pues realmente si te ves en esa situación, pues te vas a llevar a quien se esté enfrente de ti, ¿no? Entonces, yo le decía que no estaba de acuerdo con eso, ¿no? Pues es que tú no estás de acuerdo porque pues tú tienes todo, dice, y yo no tengo nada. Entonces, y yo si realmente tengo que llevar alimento a mi casa, pues me voy a llevar a quien me tenga que llevar por tal de llevar alimento. Y se pregunta, pero es que es una barbarie, eso es lo que me estás diciendo. Sí, Carlos, pero tú no has tenido la experiencia que hemos tenido nosotros de no tener el dinero, ¿verdad? Como para que en un momento dado curar a tus hijos, o que ves sufrir a tus hijos con enfermedades y que sabes que no tienen la capacidad económica necesaria para llevarlo a un buen hospital, lo vas a tener que llevar a un hospital de gobierno, que desgraciadamente pues ahorita no hay, ¿verdad? Los servicios están muy, muy deficientes, y no vas a poder comprar las medicinas porque realmente pues, no tienes dinero y están muy caras las medicinas, y si vas a pedirlas ahí a la cuestión del bienestar, pues nunca te va a llegar la medicina, ¿no? Ya ves que no hay ahorita presupuesto para las enfermedades catastróficas, ¿no? Entonces sí, realmente yo no estaba de acuerdo con el señor, pero realmente sí traté de captar su moral, vamos a llamarle entre sus comillas, ¿verdad? Y sí, sí me puso un poquito pensativo de que la moral, pues es desde el punto de vista de cada persona, ¿no? Ahí había un político que decía que la moral es un árbol que da moras, ¿verdad? Pues, pero no, sí, es algo muy, muy personal, ¿no? Hacia dónde quieres llegar con tu razonamiento moral que tú tanto estás ahorita mencionando, ¿no? Sí, sí, efectivamente, cada quien tenemos una experiencia de vida y por supuesto, si una persona se ha formado en la calle y tiene estas necesidades, va a pensar diferente, eso me queda claro, pero va a pensar en un sentido de instinto de sobrevivencia, pero no quiere decir que sea correcto, ¿no? O sea, si yo robo, porque, bueno, el robo de famélico, ¿no? Que sería esta parte de robar, entre comillas, justificadamente por una necesidad, pero tomos es una conducta ilícita, es una conducta inadecuada, es una conducta no propia, sino, bueno, pues todo el mundo robaríamos para llevar satisfactores a nuestros hogares. Sí, las condiciones de vida pueden variar esta percepción que en principio se podría visualizar como subjetiva, pero la gran parte importante de la argumentación es que vamos a quitar esta parte del subjetivismo para convertirlo en elementos objetivos de razonamiento, ¿no? Elementos, por ejemplo, en el caso de la persona que robó por un estado de necesidad, pues bueno, vamos a decir, estuvo mal que haya robado, pero vamos a entender las razones por las cuales robó. Por lo tanto, la sanción debe ser mucho más piadosa que alguien que lo hace por maldad, ¿no? O sea, serían temas que en materia de impartición de justicia deberían de visualizarse de manera diferente. Pero aquí la idea es que vamos a manejar un esquema
objetivo que nos permita concluir al final que tenemos la razón, pero ojo, no la razón porque nosotros queremos inclinar nuestro punto de vista, sino la razón objetiva en base a los elementos que vamos a justificar o que vamos a convencer de cualquier tipo de debate, de cualquier circunstancia que se nos presente. Por eso esta parte de argumentación es bien interesante, porque es pensar con sustento y convencer de que todo aquello que vamos a luchar va a tener un fin de defensa, un fin que nosotros vamos a considerarlo como un fin justo, un fin de que anhele un resultado, un bien común, que si tenemos una persona privada de la libertad por una causa injusta, vamos a sacarla de la cárcel y vamos a hacer todos los mecanismos argumentativos para descubrir que esa persona es inocente. Ahí entra. Oiga, doctor. Adelante, Claudia. Perdón, ¿podríamos encontrar buena argumentación en derechos humanos en sentencias de la Corte Internacional? Claro, sí, por supuesto. O sea, por ahí podríamos empezar, porque sí, claro. en México no hay argumentación en las sentencias sobre derechos humanos, ¿no? ¿O sí? Sí, por supuesto. De hecho, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el área de jurisprudencia internacional tiene criterios interesantísimos, son criterios de primer nivel donde ya se razonaron, ese es lo valioso, se razonaron con enfoque de derechos humanos. Ahí podríamos definir, o más que definir, entender de mejor manera lo que significa la dignidad, lo que significa la justicia, lo que significa el respeto, por ejemplo, la no discriminación, la tolerancia, todos estos temas que son bien complicados de señalarse y expresarse, pero que pues en un argumento luego se nos complica porque no sabemos ni por dónde empezar, ¿no? Entonces es ahí donde tenemos que tener las herramientas necesarias para efecto de poder ya no debatir. Ahorita lo doy, ya no es el debate. Vamos a hablar en las siguientes sesiones que, por ejemplo, esos grandes debates, que si en contra o a favor del aborto, que si en contra o a favor de la pena de muerte, que si en contra o a favor de los matrimonios igualitarios, eso ya se acabó. Ya no tiene una razón de ser. Con los elementos que vamos a ver, va a quedar perfectamente clara la postura de cómo se deben de razonar este tipo de controversias, ¿no? Bueno, pues ya se nos agotó el tiempo. Muchísimas gracias, doctor. Que descansen, muy buenas noches, les hacemos llegar de todos modos, creo que hubo problemas por allí de la presentación, se las vuelvo a enviar, les voy a enviar algunos artículos, el video también está de la semana pasada, este video nuevo se los vuelvo a enviar yo creo que mañana, y pues les dejaré algunas lecturas para seguir debatiendo la siguiente sesión. Que descansen, muchas gracias. Bien, ¿y los libros, doctor? ¿Y los libros? Sí, por supuesto. Okay. Libros, sí, se los hago llegar también, claro. Oye, Sergio, en esta época navideña van a seguir las pláticas. ¿Qué pasó, Carlos? En lugar de que digas, yo quiero aprender mucho, el 24 vamos a estar hablando del respeto y la dignidad. No, nada más es la próxima semana. Okay. Tenemos una sesión y luego ya hasta enero. Hasta enero, ok. Sí, es que hay muchos compromisos que cumplir. Bueno. Sí, por supuesto. Sí, ya nada más es la siguiente semana y nos vamos a enero. Vale, está bueno. Gusto saludarlo y gusto saludarla, ¿cómo se llama? Claudia. Gusto conocerte, Claudia. Sí, Carlos, igualmente, gracias. Ándale, nos vemos. Gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.